Buenas tardes, mi nombre es Ángela Lizardo, alumna de Introducción a la Radiología. El día de hoy les vengo a hablar sobre lo que es los factores que afectan la intensidad de los rayos X. Tenemos los factores que afectan el tamaño a la posición relativa de los espectros de emisión de rayos X. Contamos con el factor y el efecto. Tenemos la corriente del tubo, que su efecto es amplitud del espectro. También tenemos los voltios del tubo y su efecto es la amplitud y la posición. También tenemos la filtración añadida y su efecto es la amplitud más efectivo a baja energía. Y en el factor tenemos el material del blanco y su efecto es amplitud del espectro y la posición de la línea espectral. Y como último factor tenemos la forma de voltaje y su efecto es la amplitud efectiva al voltaje. También tenemos lo que son los cambios en la cantidad y la calidad de las de rayos X producidos por factores que influyen. Tenemos lo que es el aumento en y lo que produce. Tenemos el aumento en corriente en MAS y lo que lo produce es el aumento de la calidad y no hay cambios en lo que es la calidad. También tenemos el aumento del voltaje en kVp y se produce un aumento en calidad y cantidad. También está el aumento de la filtración añadida. Y en su producción es que disminuye la cantidad y aumenta lo que es la calidad. En el aumento N tenemos el número de del diana y aquí hay un aumento de calidad y cantidad y tenemos el voltaje. Y aquí en la producción se disminuye lo que es la calidad. También tenemos los factores que afectan la calidad de los rayos X y la densidad óptica radiográfica. Aquí en ella tenemos efecto, la cantidad de los kVp y la exposición de la recepción de imagen. Entonces aquí en el efecto tenemos MAS, que en la cantidad tiene un aumento proporcional
la recepción de la imagen se aumenta. En los KBP tenemos un aumento y utilizamos la fórmula que es KBP 1 entre KBP 2 y se hace al cuadrado, y en la recepción en el receptor de imagen aumenta. Tenemos lo que es la distancia, y en el utilizamos en el disminuye, y utilizamos lo que es la fórmula de intensidad 1 entre intensidad 2. Entre paréntesis utilizamos lo que es la densidad 1 entre densidad 2 y siempre se utiliza el cuadrado, y aquí el receptor de imagen disminuye. Y por último tenemos lo que es la filtración, y en ella disminuye la cantidad de los KBP disminuye, y el receptor de imagen disminuye. Ahora les voy a hablar lo que es el efecto del MA y los MAS. El MA sirve para evitar lo que es mucha radiación en el paciente. Al disminuir el KBP se aumenta lo que es el MA, y el MAS es el amperaje que se utiliza para hacer la radiografía por segundo. El efecto del KBP, hablando de un aumento del KBP, se supone un ligero aumento en la dosis a lo que el paciente está expuesto, que la energía promedio de los fotones en el haz mayor por el cual estos dispositivos emiten lo que es más energía en los tejidos del paciente. También en el efecto de la filtración añadida es cuando se produce lo que es por absorbentes, colocando a la salida del haz de los rayos X. La atenuación es más intensa cuando la interacción predominante se disminuye, cuando aumenta lo que es la interacción del coctón. Y el efecto del material del blanco es cuando se determina si podemos tener una cantidad de fotones, ya sea de energía y ya sean los otros que nosotros conocemos. Y en la forma de la onda del voltaje, en él encontramos lo que es el voltaje y la tensión. Tenemos los gráficos del 8.11. En el 8.11 tenemos un cambio de MA, que es el que produce una amplitud del espectro. Entonces tenemos en el gráfico, y en el gráfico tenemos lo que es el número de rayos X y la energía de los rayos X. Entonces tenemos de 0, 25, 50, 75 y 100. Entonces vamos a hacer lo que es el primer disparo de 0 a 100, que el primer disparo sería de 200 MA, y el segundo disparo sería de 400 MA. En el gráfico 8.12 es que dice que si en el cambio de los KBP hay una producción proporcional de amplitud del espectro. Entonces tenemos igual el mismo gráfico de 0, 25, 50, 75 y 100. Vamos a tener el primer disparo, va a ser de 72 kbp. Igual aquí tenemos lo que es la energía de los rayos X y el número de rayos X. Y el segundo disparo lo vamos a tener de 82 kbp. En el gráfico del 8.13 tenemos que cuando se añade filtración al tubo se produce lo que es más amplitud de rayos X. Entonces, igual tenemos el mismo gráfico de 0 a 100. Y aquí el primer filamento va a ser de 4 milímetros
el segundo va a ser de 2 milímetros. En el 8.14 tenemos un desplazamiento de la distancia con incrementación del número anatómico. Igual tenemos el gráfico. Y tenemos los materiales que van a ser el tungsteno, que su número atómico es el 74, el rodio, que es el 45, el molibdeno, que es el 42, y el oro, que es el 79. Entonces primero se organiza de menor a mayor. Entonces sería primero el rodio, luego sería lo que es el tungsteno, primero era el molibdeno, que es de 42, luego tungsteno, luego el oro, que es de 79, su número atómico, que es de 79, y el tungsteno, que es de 74. Aquí en la 8.15 tenemos que cuando se aumenta, tenemos los ms y los voltios. Cuando se aumenta lo que son los voltajes y la energía de la intensidad, tenemos aumento en lo que es energía también. Entonces tenemos aquí 100, 75, 50 y 25. Y aquí tenemos 6, 25, 2.5, 4 y 8.3. Entonces aquí veremos también lo que cuando aumentan los números atómicos. Aquí tenemos dos ejercicios cuando miramos que la distancia disminuye y los kbp aumentan. Entonces dice que una técnica de tórax lateral requiere de 110 kbp y 10 MAS y produce una intensidad de rayos X de 32 miliröntgen. ¿Cuál es su intensidad si se aumentan a un kbp de 125 y los MAS permanecen fijos? Primero vamos a utilizar lo que es la fórmula de kbp1 entre kbp2 al cuadrado. Entonces tenemos 32 miliröntgen por 110 kbp entre 125 kbp, lo elevamos al cuadrado y decimos que el 32 miliröntgen entre intensidad 2, y decimos que intensidad 2 es igual a 32 miliröntgen dividido entre los multiplicado 125 kbp entre los 110 kbp, siempre elevado al cuadrado, y esta nos da un resultado de intensidad es igual a 41.3 miliröntgen. Y aquí tenemos otro ejercicio que dice: un radiógrafo portátil funciona a 100 centímetros y provoca una exposición de 12.5 miliröntgen en el receptor de imagen. Si la distancia máxima que se puede obtener para una situación correcta es de 91 centímetros, ¿cuál será la exposición del receptor del receptor de imagen? Entonces tenemos lo que es la fórmula, que intensidad 1 entre intensidad 2 y densidad 1 entre densidad 2.
al cuadrado y decimos que 12.5 milirronger entre intensidad 2. Entre paréntesis colocamos lo que es 91 centímetros entre 100 centímetros, lo elevamos al cuadrado y decimos que intensidad 2 es igual a 1.25 a 12.5 milirronger entre 100 centímetros y 91 centímetros y lo elevamos al cuadrado y decimos que 12.5 por 1.1 al cuadrado es igual a 13.75 milirronger. Esa ha sido mi presentación, gracias.